Hoy 9 de septiembre, fecha en la que se está publicando este video, acabo de cumplir justamente 40 años. Y por eso quiero compartirles un poco de qué es programar a los 40 años. Por ahí hay varios videos en YouTube donde suelen hablar de que sí es posible programar a los 40, a los 50, a los 60 años, de qué tan difícil es, qué mitos hay. Aunque generalmente quienes hacen estos videos están en una edad un poco anterior a los 40. No digo que todos, pero algunos. Pero quería compartirles justamente qué es para mí, que ya estoy llegando al cuarto piso, como por ahí dicen. Cuál es mi situación actual, cómo me siento, qué he aprendido. Antes que nada, ahí quiero hacer una nota muy importante. Lo que yo vaya a comentar aquí es lo que a mí me ha ocurrido, es cómo me siento, y no quiere decir que todas las personas que tengan 40 años y que actualmente programen o se dediquen a la ingeniería necesariamente tengan que estar viviendo lo que yo o vayan a vivir lo que yo estoy viviendo. Cada vida es diferente, cada profesional es diferente, contextos diferentes. Entonces, para que lo tomen como lo que Christopher Díaz es lo que piensa y es lo que vive actualmente a sus 40. Entonces, primero me gustaría darles un poco de contexto de qué es lo que hago hoy en día. Yo trabajo como Software Engineer Lead en una empresa de healthcare llamada Juli, en la cual justamente tengo ese rol como líder de ingeniería, pero digamos que ese es un 50% de mi tiempo. El otro 50% de mi tiempo lo dedico a programar, a tener una contribución individual a nuestro producto, al software que creamos. Entonces quiere decir que actualmente sigo haciendo desarrollo, sigo programando. No tengo proyectos aparte, o como se le conocen side projects, o bueno, podemos decir que sí tengo uno, que es el de cbcoderos.mx, pero digamos realmente le doy muy poquito mantenimiento y es el único proyecto como que tengo vivo. No es como que yo tenga por ahí proyectos y los sábados y los domingos me la pase programando y desarrollando y manteniendo algunos otros proyectos, o incluso haciendo freelance, que es algo que solía hacer hace algún tiempo, ¿no? De buscar proyectos por aparte de, digamos, del trabajo, y trabajar para esos proyectos. Tampoco actualmente hago eso. Y creo que una de las cosas principales que puedo destacar de mi día a día, digámoslo, si lo contrasto como por ejemplo hace muchos años atrás, es quizá la energía. Y ojo, con energía no quiero decir actitud o disposición, etcétera. Con la energía me refiero a pues sí, esa energía que uno tiene como para poder estar invirtiéndole tiempo a alguna cosa, que en mi caso, en este caso, puede ser estar aprendiendo más sobre programación, o tener proyectos aparte, o estar programando todo el día. Se puede decir que más o menos tengo la mitad de mi vida, digámoslo, me la he pasado en esta industria del desarrollo web. Y si bien cuando vivía con mis padres, recuerdo que me la pasaba, llegó una cierta edad en la que me pasaba encerrado en mi cuarto, ahí con una computadora, y básicamente me la pasaba aprendiendo. Me acuerdo que en ese entonces estaba aprendiendo sobre PHP y HTML, y bueno, algunas que otras clases por ahí que tuve de Java en la universidad y etcétera. Y estuve aprendiendo mucho sobre eso. Y recuerdo que para mí podían pasar las horas y yo estaba ahí metido en la computadora y estaba aprendiendo y etcétera. Y ahora lo contrasto, ¿no? con la edad que tengo y con las quizás responsabilidades y el contexto que tengo. Y puede ser que no es la misma energía que tenía en aquel entonces, ¿no? Si ahorita yo intento que llegue el sábado o simplemente entre semana terminar de trabajar y de ahí entonces seguírmela pegada a la computadora
y empezar con un proyecto o empezar un curso que me tome 3 horas más de ese día, o quizá desvelarme aprendiendo y al otro día levantarme muy temprano y mal comiendo o algo, creo que es algo que yo ya no podría hacer definitivamente. Me pasaría bastante la factura, ¿no? Eso. Entonces, en ese punto de la energía, de ese ímpetu que probablemente tenía cuando estaba más joven, digámoslo, es algo que he notado. Y ojo, aquí repito, no es la parte de tener más actitud, de sí querer hacer las cosas o no. O sea, al final eso creo que lo sigo conservando. Pero la energía de alguna u otra forma sí ha cambiado. Y eso también tiene mucho que ver probablemente con el estilo de vida que uno tenga, ¿no? Yo conozco casos de personas en la industria, igual, probablemente de mi edad, que igual, como en mi caso, están casados y tienen hijos y aún así tienen la energía, ¿no? Y quizás hasta el tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? A veces pienso un poco en Evan You, que es el creador de Vue, ¿no? Creo que tiene un par de hijos y bueno, él sigue muy activo con la comunidad de Vue, sigue desarrollando herramientas, etcétera. Entonces, por eso les decía que no podemos comparar mi caso con el de otras personas. Aunque, ojo, ahorita que estoy grabando este video no sé qué edad tenga Evan Yu exactamente, que no creo que tenga mi edad. Pero quería destacar el tema de la familia, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, yo estoy casado, tengo una hija y fuera, digamos, de la parte de la programación, tengo otras pasiones, tengo otros hobbies, ¿no? Por ejemplo, jugar videojuegos, escuchar música, estar con mi hija, estar con mi esposa, salir, pasear, etcétera. Entonces, mientras que para muchos quizá cuando estamos iniciando, ¿no? Es como que, bueno, todo gira en torno a la programación y todo gira en torno a aprender programación y hacer mejor y cómo vivo y respiro por programar. En mi caso no es así, digamos. Para mí la programación se ha vuelto una herramienta, se ha vuelto un compañero, digámoslo, o una compañera. Durante estos 20 años, digámoslo, en lo que me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a pensar diferente y también me ha enseñado y me ha permitido conocer a muchas personas muy interesantes. Y por qué no decirlo, pues también me ha permitido tener un sustento económico, ¿no? Poder mantener a mi familia. Entonces, definitivamente sí que es algo importante, pero en mi caso, digamos, ya no gira todo alrededor de la programación. También otra cosa que he notado, que he aprendido, he conocido algunos lenguajes, no muchos, pero he conocido algunos lenguajes de programación. Empecé en su momento ahí con algún Turbo Pascal en la preparatoria y después por ahí en la universidad conocí Java y después por ahí me presentaron PHP. Después tuve la oportunidad de conocer Python y bueno, siempre en el Inter ahí estuvo JavaScript y por ejemplo hoy en día estoy aprendiendo Go. Y al final uno aprende que la receta es la misma y que la programación es eso, ¿no? Empiezas y ves las similitudes, ves lo que implica programar y te das cuenta que al final la esencia sigue siendo la misma y lo que va cambiando van siendo las necesidades y lo que resuelves. Y esto me lleva a otro punto muy importante que es la parte de lo que es la ingeniería, ¿no? Que la ingeniería viene del ingenium o del genere, ¿no? Del generar o del ingenio. Y algo que me gusta mucho y que creo que sí conservo mucho de hace muchos años a hoy en día es esa pasión o gusto, porque puede decir que es necesidad, pero no es una necesidad, pero sí es un gusto de poder resolver cosas, de que si existe una necesidad en particular de alguien o de algo por resolver, que se pueda, digamos, valga la redundancia, resolver por medio de software, eso es algo que me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, en el caso del proyecto que tengo hoy en día de CB Coderos, nació por esa pasión de querer resolver una necesidad que salió en un video que yo hice sobre
cómo crear tu currículum, vi que varios necesitaban crear su currículum similar al que yo puse en ese video, y entonces dije, mira, creo que puedo resolver esa necesidad, y son esas cosas que te llenan de satisfacción. Entonces creo que hasta la fecha ese tipo de cosas, ese tipo de pasión o de gusto, creo que ahí lo tengo, ahí lo conservo, es algo que disfruto todavía muchísimo, y creo que es algo que voy a conservar durante mucho tiempo. Y podrán preguntarme, bueno, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Cómo te ves en unos años, ¿no? ¿Te sigues viendo programando? ¿Te sigues viendo en el desarrollo, en la ingeniería? La respuesta corta quizá es sí, pero quizá ya esta parte de seguir programando cada vez va a ser menor, digámoslo. Sin dejarla de hacer probablemente, porque es algo que disfruto mucho, pero posiblemente la vea con una participación cada vez un poco más pequeña. Y probablemente sí enfocarlo más en poder quizá ayudar más a otras personas, posiblemente más en liderazgo, pero siempre seguir, porque es muy importante, ¿no? Lo he mencionado en otros videos, no debemos dejarlo, porque si no uno se empieza a oxidar, ¿no? Y aunque uno aprende y ya sabe hacer las cosas, particularmente en la programación, sí de pronto uno necesita darle mantenimiento a esta herramienta que es programar. Y también por ahí puede surgir mucho la pregunta de si a esta edad uno puede empezar. Yo mi respuesta corta es que sí, y que va a depender en realidad mucho de cómo nos vayamos a desenvolver y a dónde queramos ir, a dónde le queramos apuntar. Pero mi respuesta corta es sí. ¿De qué va a depender? Creo que realmente va a depender de nosotros. Y como les decía en un inicio, realmente habrá personas que a mi edad, por ejemplo, tengan mucho más energía que yo, o tengan mucho más ímpetu, que tengan proyectos aparte, que tengan 3, 4 hijos y estén casados y lo logren. Yo no lo dudo, es muy probable, pero recuerden que esta es mi experiencia. Y nada, definitivamente esta es una industria muy bonita que cambia con los años y sigue cambiando. Pero como les decía, la esencia de todo, en mi caso, es el poder resolver cosas, que en este caso son por medio de la programación. Entonces, pues nada, qué mejor forma de celebrar este 9 de septiembre, este hito importante para mí, que es llegar a los 40 años, pues compartiéndoles un poco de lo que para mí es programar hoy en día. Y como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.